Bienvenidos a la tribu de Aire. Estoy muy emocionada por este taller que se llama Antirreino. ¿Y cuál es el objetivo de este taller? Es contrarrestar el orgullo, la división, la competencia desleal, la deshonra y cualquier hábito que sea nocivo para la iglesia. Así que le voy a dar la bienvenida a los conferencistas. Personalmente los admiro un montón, Esteban y Yesaya, y sobre todo a mi Chini, que aquí va a estar con nosotros enseñándonos pura sabiduría, y te voy a animar a que tomes nota porque estas son cosas que se nos tienen que quedar y es muy bueno que tomen nota. Así que bienvenidos Esteban, Jessy, Chini, gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenísimo. La dinámica va a ser así, les voy a estar haciendo preguntas y si alguno quiere agregar algo de lo que otro respondió, siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿sí? Este taller dura 45 minutos más o menos, así que les voy a ir haciendo preguntas y vamos a empezar de una, ¿va? Solo antes, vamos a orar, ¿les parece? Chini, ¿quisieras orar tú, mi amor? Dale tú, mi amor, tú sos la más espiritual de los cuatro que estamos la acá. piadosa. Súper, Dios, gracias por la vida de Esteban, gracias por la vida de Jessy, Dios, gracias por la vida de mi esposo. Gracias por la vida de cada persona que me está escuchando, que nos está escuchando en este momento. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones. Señor, rendimos todo orgullo, Padre. Trabaja en nuestros corazones, trabaja con lo que tengas que trabajar. Te pido que nuestro corazón esté saludable, que esté sano para servir, para relacionarnos de una forma saludable, y te pido que lo podamos disfrutar. En el nombre de Jesús, amén. Súper. Pues, Esteban, vamos a empezar contigo, ¿sí? Y voy a ir así al grano. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se debe combatir el orgullo? Wow. Y una. Esa era para mí. Sí. Pues qué bueno que me la preguntaron porque pues soy súper humilde, entonces eso va a ser fácil de contestar. No, ¿cómo combatimos el orgullo? Creo que quien encuentre los 3 pasos para hacerlo se va a hacer muy famoso y debería escribir un libro para combatirlo, porque al menos yo me he dado cuenta de esto. Sientes que puedes llevar avances contra el orgullo, pero es tan sigiloso, es tan sutil que lo ves aparecer en diferentes maneras. Creo que ese es el engaño del orgullo. Creo que el orgullo viene en diferentes formas a nuestras vidas, viene de diferentes afrentas, ¿verdad? Te llega por diferentes ángulos. Al principio te toca la puerta principal, pero después se empieza a meter por la puerta lateral o por la puerta trasera. Entonces es bien difícil identificar orgullo en tu vida. Para mí lo que más me ha funcionado ha sido estar casado para combatir el orgullo. ¿Estás casado? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Honestamente, estar casado ha sido para mí la mejor manera para corregir el orgullo. Porque en el tema del orgullo es difícil identificarlo uno. Es fácil señalarlo, es difícil identificarlo en uno. Como la gran mayoría de los pecados. Es fácil identificarlo en otros, es difícil identificarlo en uno mismo. Y creo que el tema del orgullo tiene que ser confrontado por alguien cercano a ti. Y no importa la forma en la que se corrige o no importa la forma en la que se señala el orgullo en una persona. Creo que hay ciertas cosas que deben de decirse de cierta manera, y los que estamos casados entendemos que no es lo que dices, sino es cómo lo dices, ¿verdad? Todos hemos escuchado eso. Pero creo que cuando se trata el orgullo, y al menos en mi vida personal, necesita ser confrontado directamente. De la manera más hostil. Y te pongo un ejemplo reciente. Hoy, la semana pasada, justo antes de nuestra reunión de domingo, que tuvimos nuestra primera reunión presencial en autos desde que inició. Todavía estamos en COVID, ¿verdad? Sí, desde que inició eso. Desde que inició esta pandemia, la primera reunión, y literalmente 15 minutos antes de la reunión, estamos revisando unas cosas y mi esposa me señaló unas actitudes y algunas decisiones que había tomado que estaban fuera de lugar. Y yo por un momento dije, no es el momento, no es el tiempo para que me lo señales ahorita.
pero yo entiendo la motivación detrás de por qué ella me lo señala. Y honestamente sí me tomó como 8 minutos estando de malas para ya luego reconocerlo en mi propia vida y decir, sí, tienes razón, pero creo que el tema del orgullo tiene que ser confrontado directamente por alguien que tienes cercano. Y te puedo decir, pues tiene alguien a quien rendirle cuentas y todo eso, pero honestamente necesitas ser alguien que te ama a ti y que te puede decir la verdad tal cual. Todos tenemos amigos que nos pueden decir la verdad, pero creo que cuando es el tema del orgullo se tiene que confrontar tal cual y ser muy directo al grano con el tema del orgullo. Eso me ha servido a mí. Total. No sé si Jesse o Chini quieres agregar algo. Jesse. Sí, a lo mejor lo único que agregaría es también adoración. Vemos que uno de los Isaías, cuando está ante la visión del trono y hay ángeles alrededor cantando Santo, Santo, vemos que un capítulo antes, en Isaías 5, él lleva todo el capítulo señalando los errores de otros. Pero cuando está en la presencia de Dios, son los famosos, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Pero cuando está en la presencia de Dios, su primera reacción es ay de mí. Y es ay de mí porque tengo los labios impuros. Y es cuando Dios, purifica sus labios con un carbón, ¿no? Entonces sí, o sea, por un lado muy, muy práctico, Esteban le dio justo justo en el clavo, que necesitamos gente que tenga esa confianza, ¿no? De decir, hey, ¿y tú? Por otro lado, creo que también esos tiempos en la presencia de Dios, en tiempos de adoración, se nos abren los ojos a, wow, ok, he estado haciendo mi voluntad, mira el orgullo que tengo. Entonces sí, sería lo único que agregaría. Sí. Quiero agregar una pequeña cosa y es, creo yo que esta batalla con orgullo, como bien decía Esteban, no te das cuenta cuando estás siendo orgulloso. Por eso necesitas esa persona que te diga que estás en ese lugar. Pero algo que he aprendido no es una batalla que ganaste y se queda atrás. Es algo que todos los días tenés que constantemente morir a él. Y mientras más va avanzando el tiempo, no es que te volvás más, que la batalla quedó atrás. Entonces, eso, solo lo digo para que uno todas las mañanas se levante con este pensamiento de es algo real hoy. Uh-huh. Y es algo a lo cual yo puedo rendir hoy. Y es algo que rendirlo implica muchas acciones prácticas como adoración, como el servicio. Entonces, eso. Esteban, tú mencionabas algo y es que tener este círculo que te pueda decir, hey, eso no lo estás haciendo bien. Tengo una pregunta, ya sea que tú o Jessy la puedan contestar o tú, Chini, es ser vulnerables es bueno, a pesar de que la gente me pueda juzgar. Lo voy a decir en forma de pregunta porque lo dije en forma de oración. Ser vulnerables es bueno a pesar de que la gente me pueda juzgar. Wow, Jessy, esa es tuya. Pues ser vulnerable es, creo que creo que lo voltearía, ¿no? La versión opuesta o antirreino de la vulnerabilidad sería el chisme. El chisme es el acto donde 2 o 3 se juntan para desnudar a alguien más. Y es descrito como algo meramente diabólico en la Biblia. Es lo que destruye relaciones, destruye gente, destruye reputaciones, roba de dignidad a otros. Vulnerabilidad es lo que Jesús hace en la cruz. Entonces es Jesús desnudo ante el mundo, vulnerable ante el mundo, vulnerable a los golpes, el sufrimiento. Entonces yo creo que tener temor de la vulnerabilidad porque vas a recibir juicio es parte de el lado reino, que es reino al revés a lo que es este mundo, ¿no? Entonces este mundo dicta, porque es un antirreino, dicta el chisme, nos llama a vivir una vida donde desnudamos a otros. Este reino que está al revés, el reino de Dios, es uno donde nosotros nos desnudamos ante otros y de manera muy misteriosa termina trayendo mucha sanidad
cuando nos exponemos de esa manera, nos abrimos de esa manera a otros y estamos dispuestos a recibir ese juicio. Yeah. Para mí el tema de vulnerabilidad, y digo, se lo daba a Jesse porque es creo que uno de los fuertes en Jesse, pero siento que ha habido últimamente, no sé si llamarlo una moda, pero como que anda de moda, el tratar de ser vulnerables. Sí. Y es como que la moda es lo de hoy, es lo in. Y he estado en espacios y hablando meramente de gente hablando en plataforma, tratando de ser vulnerables. He estado en espacios donde alguien es bien vulnerable y nada más me quedo con la impresión de... No sé si les ha pasado a ustedes. Como que, oh, bro, demasiada información, ¿verdad? Y entiendo el punto con el que lo quería hacer, pero creo que se tiene que hacer, al menos hablando desde plataforma, siendo vulnerable con una persona, desnudándote con una persona y abriendo tu corazón con alguien en un círculo cerrado es una cosa. Como lo decía Jesse, pero creo que haciéndolo de plataforma, creo que tiene que haber un espíritu correcto para hacerlo. Creo que tiene que venir con la motivación correcta. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer para edificar a otros? ¿Lo voy a hacer para que otra gente pueda conectar conmigo? Porque he estado en esos espacios, digo, donde se siente como que cruzaste demasiado, una línea demasiado y ya no te puedo poner atención correctamente. No sé si soy yo nada más o si alguien quiere agregar algo de eso, pero eso lo he notado últimamente. Sí. Creo yo que quiero construir un poquito con lo que dijiste, el espíritu correcto. Y obviamente es el espíritu correcto cuando alguien se está mostrando vulnerable. Pero también creo que los tres hemos tenido casos donde estás esperando la vulnerabilidad de alguien porque querés restaurar y la persona tal vez se cierra. Y es ahí donde uno puede discernir el espíritu del cuarto, si va a traer condenación o si está el espíritu de nuestro abogado defensor que viene a traer restauración o reconciliación. Entonces yo sí motivaría a las personas que sean sabios en discernir qué es lo que está pasando en el cuarto o con la persona a la cual estás decidiendo ser vulnerable. ¿Va a haber condenación alrededor de esa vulnerabilidad o va a haber una restauración, una reconciliación? El Espíritu Santo está ahí, entonces eso motivaría bastante a saber cuál es el espíritu en el cuarto. Y cuando uno tiene un error y solo no está queriendo ser vulnerable, puede ser que se esté metiendo el orgullo ahí en medio de tu corazón y solo es morir nuevamente a ese orgullo. Total. ¿Cómo les aprendo? Mucho estoy aprendiendo. Chini, te voy a hacer una pregunta a ti. Pero estás aprendiendo de humildad, ¿va, mi amor? Sí. Pues tengo esta pregunta y te la voy a hacer a ti. Dice, soy una persona que prefiere trabajar de forma individual y usualmente presento mejores resultados de esa forma. ¿Debería cambiar eso para trabajar con otros? Total. Una de las personas que más admiro me regaló un libro que se llama In Jesus' Name, de Henry Nouwen. Y está acá, es Jesse. Y una de las tentaciones del liderazgo es ser individualista. Fuimos formados para ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, cada uno con sus cualidades únicas que construyen el reino del Señor. Entonces, no fuiste destinado a estar aislado, fuiste destinado a una comunidad. Entonces, hay bastante en trabajar con los demás. Solo eso. No sé si quieren decir. Bien dicho. Sí, bien dicho. Bien dicho. Jessy, tú decías algo del chisme y que te hemos aprendido, y es algo que Juan Diego mencionó en su momento cuando estábamos hablando de chisme en una serie. Te mencionó a ti, pero quisiera que respondieras esta pregunta. ¿Qué tan nocivos son los chismes dentro de una congregación? Espero que hayan aprendido que el chisme es malo. No que hayan aprendido a chismear junto conmigo. Pero círculo cercano. El chisme es tan rico, ¿no? Porque te hace compararte con otro ser humano. Y es rico porque
te hace a ti sentir como que tú subiste un nivel. Es la razón que vemos como que videos donde gente se cae y todo eso, ¿no? Es el famoso, la palabra en alemán es Schadenfreude. Es ahorita ya un concepto, ¿no? De que ves videos donde alguien se cae y tú automáticamente sientes como mejor porque tú no eres el que se cayó, ¿verdad? Entonces chisme es eso, pero mucho más fuerte y mucho más poderoso. Ves un video de un fail, alguien se cae de una patineta, te da un high por un segundo, ¿no? Te eleva por un segundo, pero se va tan rápido como vino. Chisme entra y sube y sube y sube, y entre más delicioso ese chisme, la razón que lo describimos de esa manera es porque nos eleva un poquito, pero como cualquier pecado promete algo que no cumple. Entonces te hace sentir como que estás acá arriba, pero en realidad minutos después estás abajo otra vez y lo único que terminaste haciendo es quemar el puente entre tú y esa persona o sí, cortar el brazo. Si queremos usar la analogía de un cuerpo, terminas cortando ese brazo, cortando esa relación y terminas pues cada vez más y más aislado. Entonces es uno de esos comportamientos sociales adictivos. Nos encanta el chisme. Y entre más cercana a la persona y más devastadora su caída, más rico está ese chisme, pero la consecuencia es adiós a esa relación. Y aquellos que formamos parte del reino, creemos en la reconciliación, creemos en la restauración, que Dios puede restaurar a quien sea, que puede reconciliar cualquier relación, que puede perdonar. Entonces, el momento en que estamos haciendo eso, realmente lo que estamos haciendo es el trabajo de aquel que vino para matar, robar y destruir. Entonces, te terminas uniendo a ese equipo, ¿no? Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado. Es muy, muy peligroso, a pesar de ser delicioso. Peligroso y delicioso. Una de las cosas que más me impactó de Esteban en las primeras veces que estuve compartiendo en un cuarto contigo, me recuerdo que fuiste muy enfático que detestas el chisme dentro de tu equipo. Si no estoy mal, Esteban, creo yo que sos muy celoso en eso, ¿no? Sí, realmente desde que iniciamos la iglesia, literal, no lo tengo agendado, pero literalmente a lo mejor cada 3, 4 meses hablo sobre el chisme dentro de nuestra comunidad y cómo atacarlo, ¿verdad? Y agarrando un poco de lo que dijo Jesse, me encantó como dijo, es pecado que promete y no cumple. Y usando esa analogía, yo siempre he dicho que el chisme es pornografía verbal, porque igual, ¿verdad? Promete y no cumple. Es pornografía verbal. Y el peligro dentro de comunidades, como decía Jesse, es que estamos cortando miembros de la comunidad. Y el peligro aún más allá es que el chisme impide que haya la vulnerabilidad de la que hablábamos ahorita. El chisme es un limitante. Queremos que la gente sea transparente, queremos que la gente sea honesta. Queremos que la gente se abra y que puedan compartir sus necesidades y sus problemas, pero cuando hay una cultura de chisme, nadie quiere ser vulnerable porque corren el peligro de que sus vulnerabilidades estén en boca de todos. Entonces creo que eso es algo que el chisme hace dentro de nuestras comunidades, que no nos damos cuenta. Y sí, es nuestro vicio favorito como cristianos. Siempre he dicho, nuestros 2 vicios favoritos como cristianos es comer y chismear. Y si podemos hacer las 2 al mismo tiempo, pues es increíble, ¿no? Doble delicia. Pero el riesgo, hay tanto poder en transparencia y en honestidad. Es 1 Juan 1:9, ¿verdad? Caminar en la luz. Caminar en la luz no es perfección. Caminar en la luz es caminar en transparencia, en honestidad, en vulnerabilidad. Pero cuando hay cultura de chisme, se impide eso y no podemos crear culturas transparentes y honestas si domina el chisme dentro de nuestras comunidades. Entonces, siempre que yo sé de algo, hablando ya de mi equipo, siempre que yo sé de algo que alguien dijo de alguien más, yo lo confronto directo. Me voy directo a preguntarle a la persona, escuché esto, ayúdame a entender por qué escuché esto, o ¿qué debo de pensar de esto que escuché? Acláramelo, por favor. Y es una manera de atacarlo de una manera directa y práctica. Me encanta. Me voy a quedar hablando de cultura y te quiero preguntar, Esteban, ¿cómo incentivar la cultura de lealtad en mi iglesia?
Wow. Me encanta esta pregunta. Creo que el tema de lealtad y la característica de lealtad creo que es la que todos buscamos como líderes de gente que son parte de nuestro equipo y es lo que yo más busco al menos. Y lealtad creo también es un espíritu, como la generosidad es un espíritu. Entonces, a veces es difícil, si lealtad no se ha generado, esto sí creo, si lealtad no se ha generado de una manera natural, como todo lo que hacemos en cultura, ¿verdad? Cultura queremos establecerla, pero luego que se dé de una manera orgánica. Entonces, cuando algo no se establece de una manera orgánica y natural, creo que se tiene que enseñar. Así como enseñamos diferentes puntos de nuestra cultura, creo que lealtad se tiene que enseñar y se tiene que corregir, tiene que haber corrección cuando no se ve lealtad. Es un tema bien difícil y es bien difícil siendo el líder principal enseñando sobre lealtad, el líder principal enseñando sobre honra. Todas esas cosas son sumamente difíciles. Hay mucha sabiduría que se tiene que manejar para poder crearlo. Pero lealtad es tan poderosa que vale la pena tener las conversaciones incómodas para ver el fruto de lealtad dentro de nuestros equipos y de nuestras iglesias. Me encanta la frase de, creo que fue Bob Sorge que lo dijo. Bob Sorge dijo, dale poder a alguien y conocerás su corazón. Quítale ese poder y conocerás su lealtad. Dale a alguien un puesto de liderazgo y vas a conocer qué tipo de corazón tiene. Quítale ese puesto de liderazgo y vas a conocer dónde está su lealtad. Y creo que hay muchas maneras de crear esa cultura de lealtad en la iglesia. Creo que eso, obviamente, ¿verdad? Y siempre odio que digamos eso, ¿no? Pero empieza con uno. Pues sí es cierto, empieza con uno. Inicia con uno, estableciendo y modelando lealtad. Pero sí creo que es algo que se tiene que enseñar. Yo he tenido que enseñar lealtad con ciertos miembros de mi equipo directo, con algunos de los pastores de la casa. He tenido que enseñarlo, he tenido que hablarlo. Y es tan poderosa la lealtad que vale la pena esa conversación incómoda para poder generar y identificar ese corazón de lealtad. Yo he visto lealtad manifestada cuando tengo esas conversaciones incómodas. Ahí es donde se nota. Notas la lealtad en la reacción inicial al tener la conversación incómoda. Notas la lealtad en cómo responden a preguntas cuando sacas temas incómodos. Entonces creo que es tan importante y es tan valioso que es necesario enseñarlo. Total. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, bien dicho. Tal vez sí. Yo creo que es importante también, la gente no batalla con hay que enseñar a serles leal a qué, porque hay gente que no batalla a ser leal a sus propios sueños o aspiraciones, batalla más un poquito con ser leal a la visión de la iglesia o ser leal a la persona. Y algo que me he dado cuenta es que sí puedes generar una cultura que son leales a la persona, puedes generar una cultura que son leales a la visión. Y no estoy diciendo que una u otra es mejor que la otra. Por ejemplo, estoy a favor que sean leales a la visión de la iglesia como al pastor de la iglesia. Pero muchas veces la gente quiere ser leal a la idea que tiene de la persona y no a la persona. Y es ahí donde lealtad entra a pesar de las imperfecciones. Entonces, si sos imperfecto, entonces tengo una razón para hacerte desleal porque fallaste a esa marca. Lealtad va más allá que la perfección. Lealtad, por eso es lealtad. Entonces, solo si alguien está escuchando y tiene un puesto de liderazgo, que es lealtad a la visión de la iglesia, como lealtad también a tu pastor. Eso. A pesar de imperfección. Súper. Jessy, te quiero hacer esa pregunta. ¿Cómo compartir mis ideas cuando son contrarias a las de mi líder o pastor? Uy, te tocó la buena. Una vez más. ¿Cómo compartir mis ideas cuando son contrarias a la de mi líder o mi pastor? Creo que todo buen líder debería de estar abierto a ideas que aparentemente son contrarias. Entonces yo tengo un chiste con Taylor Barriger, donde yo siempre digo que la Biblia se contradice y él dice no se contradice, se complementa. Y luego yo respondo es pura semántica, porque eso es parte de
contradecir es complementar. Contraste es complementar. Cualquier cosa que hagamos en la vida, quieres ese contraste, esa tensión. Y esa tensión es lo que trae mucha belleza. Entonces, no, si ves una pintura, no es una pintura si no tiene dos colores diferentes. Nomás es un lienzo de cierto color. Se vuelve pintura cuando agregas un color contrastante, ¿no? Entonces, en un equipo quieres esas voces y opiniones que se contrastan. Quieres el blanco y quieres el negro y quieres los grises en medio, ¿no? Quieres este lado del arco iris y del otro. Y esos a lo mejor parece que se contraen, pero en realidad si los acomodas bien se complementan. Entonces, eso aplica en cualquier equipo. Necesitas esas opiniones diferentes. Entonces, primeramente diría, si tus ideas son contrarias, que no te intimida. Ningún líder quiere estar rodeado de ningún buen líder, déjalo digo así, ningún buen líder quiere estar rodeado de pura gente que le diga que sí. Porque entonces lo que están tratando de hacer no va a llegar a ningún lado. Ahora, tú como la persona que está trayendo las ideas, es importante reconocer que a lo mejor no es la idea correcta, es solo tu idea. Es lo único que es. Entonces es importante llevarlo como si fuera un regalo a la mesa. A lo mejor lo entregas con humildad, lo entregas sin muchas emociones. Eso es algo que yo he tenido que aprender a lo largo de los años, porque uno se enamora de sus ideas. Entonces que puedas confiar que mañana van a venir mejores ideas, más ideas. Entonces que no tengas el miedo de contradecir, velo como que estás complementando. Por otro lado, entrégalos con humildad y no te aferres a esas ideas. Si no se hace tu idea, está bien. Peores equipos del mundo son donde todos se tienen que hincar ante uno, ya sea el líder o sea uno de los que están sentados en la mesa, y todos se tienen que, ay no, pues es que si no lo hacemos se va a ofender. Todos hemos estado en esas juntas donde, ay, si decimos que no se va a ofender, no está siendo un buen complemento para el equipo. Entonces, ya, algo así diría. No sé si alguien quiere agregar algo, Esteban o Chini. No, buenísimo. Creo que esa es la belleza de equipos, ¿no? Las diferencias de ideas. Y creo que nos equivocamos cuando pensamos que un buen equipo no va a tener tensiones y no va a tener pleitos y no va a tener luchas y no va a tener estos golpes. O sea, no, es para generar algo bueno, para producir algo bueno, siempre tiene que haber tensión. Sin tensión no llegas a ningún lugar bueno. Sin tensión no llegas. Si vas a lanzar un arco o vas a lanzar algo, necesitas tensarlo para que llegue. Entonces necesitas esa tensión, necesitas esos espacios de tensión, y generalmente son cuando dos ideas son contrarias a una idea principal. Pero el punto es la motivación detrás de, ¿no? Como dice Jesse, si lo traes como un regalo, y lo dejas a la mesa y te lo aceptan o no te lo aceptan, qué bueno. O si toman tu idea y agarran la mitad de la idea y se complementa con la idea de alguien más, pues buenísimo, porque la finalidad no es que se haga mi idea, sino que salga la mejor idea, que salga el mejor plan, que salga el mejor proyecto, no lo mío, sino lo que es mejor para la organización. Entonces, creo que regresando a todo lo que hemos ido hablando aquí, si lo podemos presentar con esa humildad como un regalo, es genial. Por más contrario que sea una idea y por más distinta a lo que se ha estado haciendo, si lo presentas de la manera correcta, se tiene que escuchar, se va a escuchar. Muchas veces cuando hay ideas que son innovadoras o esto o lo otro, no es el problema la idea, es cómo lo presentaste. O es el espíritu con el que lo trajiste, o es trayendo una idea diferente porque yo sé mejor, o porque es que no están pensando en estas cosas y yo traigo, y líderes son apasionados y llegan con esa pasión a presentar algo, y muchas veces no están rechazando la idea, están rechazando la forma en que presentaste la idea, o la forma en la que presentaste algo que es distinto a lo que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces creo que mejorar eso, y Jesse lo dijo perfecto, traerlo como un regalo sobre la mesa, con esa humildad, con esa gracia, y hasta ahí nos corresponde. Buenísimo. Chini, quiero hacerte una pregunta, y algo que Juan Diego me ha ayudado muchísimo es a pasar momentos incómodos, y por eso esta pregunta para ti, mi amor. Dice: he visto actitudes en gente de la iglesia que no son correctas. No soy líder de ellos y no sé si me corresponde a mí confrontarlos o informar a sus líderes. ¿Qué puedo hacer?
Sí, creo yo que el primer paso que te diría es no asumas que esa actitud la vas a generalizar como una actitud constante en la persona. Entonces, puede ser que esté pasando un mal momento, ¿verdad? Puede ser que esté pasando un momento de tensión, qué sé yo, y tal vez solo es algo del momento, del instante. Ahora, si ya miras esa actitud repetida, como pasar, que está incorrecta, dejémoslo en una actitud incorrecta, lo primero que yo haría sí es llevar esa conversación con la persona. Y creo yo que Esteban lo dijo en una de las respuestas anteriores, esa frase, ayúdame a entender por qué te vi accionar de esa forma, ayúdame a entender por qué en este momento reaccionaste de eso. Y esperar cómo va evolucionando la conversación, si esa persona lo acepta, lo niega, eh, y si lo acepta y está dispuesto a cambiarlo, genial. O sea, creo yo que ganamos una mejor persona en él mismo. Ahora, si no lo acepta y hay pruebas suficientes como para saber que es una actitud incorrecta, yo sí llevaría esa conversación a la siguiente persona que tú dijiste, no soy quien para que me rinda cuentas a mí. Entonces, tal vez llevaría la conversación con la persona a quien me rinde cuentas, ¿verdad? O tener una conversación entre los tres. Resaltar la falta, tal vez no tachar a la persona como una persona, qué sé yo, egoísta o una persona orgullosa, sino que solo resaltar la falta. Cuando hiciste esto, o me hiciste sentir de tal forma o pareciera tal forma. Entonces, ya que esa conversación se llegue a buscar una solución entre la persona que rinde cuentas y él, ¿verdad? Sería algo más práctico, creo yo, de una dinámica de comunicación, pero eso sería lo que haría. Por tiempo quiero terminar haciendo 2 preguntas y luego vamos a ir a una prédica con Mimi, que es la esposa de Jessie, que como la quiero y la admiro mucho. Pero esta pregunta va para Esteban. No sé si te ha pasado, pero ¿cómo debo reaccionar si mi congregación se está dividiendo? No te escuchas, G. Es a propósito. Sí. ¡Wow! No escucharon todas mis majaderías, qué bueno. Literalmente lo que dije fue, wow, nunca me ha pasado, no sé. Mi congregación se está dividiendo, no sé. Creo que la reacción, la reacción humana es escoger lados, ¿no? Pero estamos tratando de hablar de antirreino aquí. Pero la reacción humana es escoger lados, es escoger partidos. Y quieras o no, terminas escogiendo, terminas regresando a siendo individualistas, ¿no? Terminas regresando haciendo que es lo que más me gusta a mí. Entonces, nunca he estado en una situación donde una congregación se dividió, nunca me ha pasado, nunca he tenido que escoger bandos, aunque creo que lo hacemos aún dentro de la misma iglesia. Creo que escogemos bandos y dividimos la iglesia sin salirnos de la iglesia. Cuando escogemos este estilo, escogemos esta persona, o escogemos estos gustos, creo que hay mucho que hablar más de congregaciones divididas sin dividirse físicamente, sino dividirse aún estando unidas, que es lo que veo más común, en donde están ciertos bandos y ahora cada ministerio parece su propia iglesia y cada grupo parece su propia cosa, y creo que hay más que hablar de eso, pero realmente nunca he estado en una posición así. No sé qué decirle. Sí ha venido gente a preguntarme qué hago, mi iglesia se está dividiendo, ¿con quién me voy? Es la pregunta que me hacen, es la pregunta más horrible, te pone en una posición horrible. Yo siempre respondo, pues, ¿con quién has conectado tú? O sea, que tú eres parte de la visión de esta casa, escogiste estar aquí por una razón, fuiste atraído a esto por una persona, o fuiste atraído a esto por una visión o por una misión, o cuál es la razón original por la que estás aquí. Entonces regresa al inicio de por qué estás aquí. Muchas veces se aclaran las cosas cuando podemos regresar al inicio de la razón por la cual decidimos sembrarnos en una casa y plantarnos en algún lugar. Creo que es lo que yo diría, está muy difícil. Me gustaría hablar más del tema de división entre iglesias ya creadas, que cuando se divide una comunidad.
para crear dos. Dale, no sé si quieres agregar algo de eso. Sí, creo, digo, esto lo he visto sirviendo en iglesia y trabajando desde la perspectiva de pastor de jóvenes y luego pastor principal. Y de pastor de jóvenes tienes una perspectiva y de pastor principal tienes una perspectiva distinta. Uno de los errores más grandes que cometí yo siendo pastor de jóvenes fue hacer una iglesia dentro de la iglesia. Ese fue uno de mis errores más grandes. Fue crear una cultura propia dentro de una cultura ya existente. Es una subcultura, ¿verdad? Y eso es una división realmente, porque tenía su propio, su propia imagen, su propia identidad, su propia cultura, hasta su propia visión distinta a la de la casa. Entonces creo que eso fue uno de los errores más grandes que yo cometí. Son tan sutiles y no los vemos como división, pero realmente eso es, porque estás entonces empujando haciendo dos diferentes esfuerzos y no llegamos a ningún lugar. Ese fue un error. Y ahora siendo pastor principal, por eso nos tardamos nosotros como iglesia, nos tardamos 5 años en empezar un grupo de jóvenes, porque vi tanto peligro, por así decirlo, pero al mismo tiempo entiendo que son tan necesarios, y tratando de crear una iglesia en donde la cultura de esta iglesia pueda verse reflejada en cada área, desde niños, en alabanza, que se vea reflejado, porque eso sucede, ¿no? Termina siendo un monstruo de 1000 cabezas. La alabanza es su propia cultura, niños es su propia cultura, jóvenes es su propia cultura, misiones y todas estas áreas. Y creo que el esfuerzo debe de ser de crear un lugar donde haya espacio suficiente para cada una de estas áreas, bajo una misma casa, un mismo techo, empujando hacia una misma dirección. Me encanta. No sé si quieren agregar algo. ¿No? Oh. Buenísimo. Y vamos con la última pregunta antes de irnos a la siguiente enseñanza. Y Jesse, ¿cómo puedo trabajar en mi corazón la envidia que siento por otras personas? Uy. Creo que, bueno, no hablamos nada del enneagrama, entonces perdónenme por nomás brincar ahí. Pero siendo un 4 en el enneagrama, De 0 a 100. es el pecado principal que tenemos, ¿no? Wow. Y entonces, pues envidia creo que la raíz de envidia es nace nuestro enojo contra Dios. Le echamos, o sea, la raíz de el fruto que es envidia viene de nuestro enojo con Dios, que no nos gusta quien nos hizo, que nos dio, porque nos comparamos con otros y miramos, somos Jacob y miramos a Esaú. Y decimos, si tan solo me puedo vestir como Esaú, voy a recibir la bendición que el padre tiene para Esaú. Entonces me pongo la ropa de Esaú para que me toque mi padre y que me pueda bendecir a mí. Envidia es mirar a una pareja y decir, quiero tener lo que ellos tienen, ¿no? Veo el cuerpo de alguien más y digo, yo quiero ese cuerpo. Veo la mente de alguien más y digo, quiero esa mente. O veo el dinero de alguien más, la fama de alguien más. Y así. Pues, ¿quién tiene la culpa? Es Dios, ¿no? O sea, yo nací de esta manera, ¿por qué? Porque Dios me creó. Yo tengo lo que tengo, ¿por qué? Porque Dios me lo dio. No tengo lo que no tengo porque Dios no me lo ha dado. Entonces te paras en un cuarto y te comparas y dices, yo quiero esto, quiero lo otro. Y eso lleva aunque no lo queramos confesar, a un desprecio o un enojo hacia Dios mismo, diciendo, no me gusta quien creaste. Entonces, el remedio para esto, otra vez para regresar a lo del principio, es adoración y gratitud. Y uno puede ser agradecido. Si tú nomás empiezas a dar gracias por lo que ya tienes, hay algo muy chistoso que pasa psicológicamente. Empiezas a ver lo que tienes en vez de estar viendo lo que otros tienen.
Si das gracias por tu cuerpo, por el dinero que tienes, porque tienes el pan de cada día, a pesar de que a lo mejor no tienes, no sé, esas cosas de lujo que alguien más tiene, das gracias por lo poco que tienes y no sé, empieza a ser algo enorme. Entonces, primeramente es adoración y gratitud y la otra es generosidad. Empiezas a compartir de lo que tienes después de poder dar gracias por él. Entonces, es como terminas juzgando el mundo, ¿no? Si te comparas con otros, pues te vuelves juez de ellos, te vuelves juez de ti y te terminas convirtiendo en juez de Dios. Si vives en agradecimiento y en gratitud y en adoración, pues empiezas a mirar y todo como una bendición, todo es un regalo y todo pertenece. Y se abren tus ojos a que toda esta vida es, pues aquí, o sea, soy un ser humano viviendo en el 2020 sobre una piedra que está flotando en el espacio y todo esto, fui uno de millones de espermas que terminó entrando, o sea, todo pertenece, ¿me entiendes? O sea, qué increíble regalo poder tener esta vida y empiezas a usar esa vida para poder bendecir a otros. Entonces, envidia para mí es como que la consecuencia de no estar bien con Dios, de no adorar, de no ser agradecido. Y cuando empiezas a corregir eso, adoración, obediencia, gratitud, terminas siendo generoso y ya no envidiar se vuelve como que el regalo, ¿no? Entonces, no tienes que, no sé, buscar ser como los demás o buscar tener lo que tienen los demás, sino vives, terminas siendo tú, a quien Dios te creó a ser. Porque la Biblia sí nos enseña que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Yo creo que Él guió a ese batillo a donde tiene que llegar y me formó en el vientre de mi madre y me nombró y me llamó. Entonces yo puedo ver eso y decir, qué bendición, qué increíble. Y luego lo puedo ver sobre la vida de otros y así puedo ser generoso. Entonces, no sé si le di demasiadas vueltas, pero Bien. Sería, bien. Yeah. Me encanta cómo te habla Dios y podemos ver de la forma en que a ti te habla Dios otras formas que tal vez no vemos nosotros. Y si algo puedo hablar por mí y por Juan Diego es que estamos agradecidos con sus días porque no solo nos inspiran y su amistad, su relación nos hace crecer personalmente y también con nuestra relación con Dios. Así que gracias, Chini. No sé si quieres agregar algo más antes de irnos a otra enseñanza. No, solo que los amo y gracias, Esteban. Gracias, Jesse. Gracias por este tiempo, gracias por estar acá. Gracias por tenernos. Súper, pasamos a...